Vale, y también pues lógicamente papaína, bromelina, papaya. Fermentada va muy bien. Vale, ahora ya pasaríamos a qué agua hay que beber. Me hablan sobre el agua que beber. Lo ideal es agua alcalina. O sea, lo ideal es que el hombre reciba agua alcalina y con carga eléctrica negativa. Resulta que las aguas que recibimos en casa son aguas ácidas y con carga eléctrica positiva, todo al revés. Entonces, nosotros necesitamos tener un agua que esté alcalinizada, es decir, ¿por qué nos llega ácida? Porque por las normas fitosanitarias, para que no haya cólera, tifus y disentería, hay que tratar el agua. Pero una vez llega a casa, la podemos, como que decimos, reconvertir. Bien, hay esos filtros que nos quitan el cloro, nos viene muy bien, pero luego hay que darle el pH. Entonces hay distintos aparatos en el mercado que te alcalinizan el agua. En el tema que me ha preguntado de la ósmosis inversa, es un sistema que depura perfectamente el agua, tan perfectamente que no queda ni un mineral. Claro, no nos interesa, hay que mineralizar el agua. Bien, falta ver, tienes que hacer un análisis de ese agua. Si no lo analizas, una cosa es lo que te dicen y otra es lo que hay, que es lo que vale. Lo que vale es lo que hay. Bien. Bueno, beber las aguas de los balnearios también es útil, son aguas minerales. Pero, en fin, ya iremos llegando, ¿vale? Seguimos, que si no, no avanzamos. ¿El agua? Cángel, el método Cángel. No, el método Grandner, ¿te refieres? Cángel. Ese no lo conozco. Ese no lo conozco. Es que métodos hay para aburrir. Claro, pues yo conozco 4, pues seguramente que hay 10 o 12 más, no sé. Pero vamos, hay unos distintos aparatos en el mercado de alcalinización de agua. El agua embotellada en plástico, ¿ves? Esos son los problemas que tenemos, porque además se utilizan plásticos biodegradables que al ser biodegradables liberan al agua pues así terpenos y cosas que se comportan como pseudohormonas. Entonces ahí tenemos también un conflicto. Ya están desapareciendo los envases de cristal y ahí tenemos el pollo. Por eso es mezclar. Lo que decíamos del agua de mar aporta demasiado sodio si te pasas de rosca. Pero si no utiliza el agua de mar, si la coges del Mediterráneo, está cargada de mercurio, plomo, cromo, vanadio. O sea, búscate a un agua limpia, un plasma de Quinton y ya está. Y se acabó el rollo. O sea, hay que ser conscientes también dónde nos estamos moviendo. Bien. Entonces, temas emocionales en el paciente de cáncer. Pues bien, sí, claro que sí hay que tratarlos, porque si hay